Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Esta noche nos ha tocado exponer referente al tema del ensayo de la Amnistía Internacional, que tiene razón al acusar a las autoridades peruanas de los marcos sexos racistas en la represión de las protestas. Le doy pase a mi compañero Anthony. Sobre las manifestaciones que estas iniciaron el 7 de diciembre de 2022. Es así que estos sucesos estuvieron marcados y ligados a la crisis política que azota el país desde 2021. Dichas protestas comenzaron en las ciudades de Lima, Apurímac, Arequipa y Puno, pero se fueron propagando a lo largo de todo el país. Son convocadas por diversas organizaciones sociales conformadas por un grupo o gremios sindicales, indígenas, estudiantiles y campesinas, en su mayoría de izquierda política, que a lo largo sumarían el apoyo de partidos políticos con espectro ideológico del centro a izquierda. En este sentido, es importante tener una idea clara que las protestas se caracterizan por la carencia de un liderazgo centralizado y la incorporación en distintos niveles de un amplio espectro social, principalmente de los sectores considerados más pobres y excluidos. Consideramos que las causas inmediatas de todo esto fueron el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, su destitución del cargo y su seguido de la sucesión constitucional por parte del vicepresidente Dina Boluarte. En un inicio, los manifestantes estaban compuestos en su mayoría por simpatizantes del expresidente Castillo. Exigían su liberación, su restitución, incluyendo la renuncia del presidente Boluarte, el cierre del Congreso y adelante inminente de elecciones generales y un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva constitución. Estas exigencias evidenciaron un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional, los cuales han generado desconfianza, la cual ya no confía en los actuales gobernantes. Debido a los sucesos y el contexto en el que dieron las protestas en nuestro país, la Amnistía Internacional son al acusar a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Nosotros consideramos que la Amnistía Internacional tiene razón en acusaciones de las autoridades del Perú como actos racistas. Es por ello que en los siguientes párrafos defenderemos nuestra postura. Eh, Doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Bueno, siguiendo con el tema, consideramos, haciendo un análisis del caso propuesto, que también es importante y valoramos ya y la necesidad de primero saber y conocer qué es el grupo de Amnistía, ¿no? Amnistía Internacional, pues, es un movimiento que activa el sentido de humanidad y a favor de cambios que permiten que todo el mundo disfrute y tenga pleno goce de sus derechos, en cuya visión los que están en el poder cumplan sus promesas y respeten a la internacional y rindan cuentas de manera transparente a la población y a la ciudadanía, ¿no? Es así que también es un grupo independiente de todo gobierno, no tiene política, no tiene interés económico y ningún credo religioso, donde su trabajo es financiado por contribuciones de su propia membresía y también con diversos donativos. Bien, en ese sentido, haciendo un análisis sobre las acusaciones planteadas, debemos considerar que la política por la cual atravesaba el Perú, cuya consecuente el debilitamiento de los partidos políticos y el aumento de la corrupción, ineficiencia, desigualdades y exclusiones, llevando a toda la población a un descontento general. En relación a estos acontecimientos es donde la población salió a protestar teniendo como respuesta frente a su descontento con represión por parte de las autoridades. Han pasado ya varios meses desde el inicio de las protestas antigubernamentales y cuya represión se ha dado con la estatal registrada debido a que más de 1.000 civiles han resultado heridos y 48 ciudadanos residentes fuera de la capital han sido asesinados por la policía y el ejército. Por ello, en ese sentido, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos ha calificado estas muertes como ejecuciones extrajudiciales y Amnistía Internacional señala esta violencia que tiene un marcado sesgo racista, ¿no? Doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición.
Buenas noches. Continuando con la exposición, por otro lado, decimos que la detención arbitraria que se dio durante las protestas ha vulnerado los derechos humanos debido a que ciudadanos, sin alguna orden judicial o incluso sin haberlos encontrado en una situación infraganti, ¿no? Con esta detención podemos ver vulnerado a la libertad de expresión y a la seguridad personal, que está reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Las que se han realizado por los ciudadanos solo reflejan la insatisfacción, ¿no?, en contra de las políticas que ha optado lo que es el gobierno, acciones también que está empleando eh, aunque en todo el país se ha visto las protestas, se puede decir que la violencia mayormente se ha centrado en las rurales e indígenas. Las primeras expresiones de malestar social han surgido en estas regiones del país que han sido consideradas o que son consideradas como margen. Tenemos como la Apurímac, Ayacucho, Puno, estas poblaciones que han sufrido discriminación y cuyo acceso es desigual en tanto en la participativa y han protagonizado una continua lucha para poder acceder a los derechos tanto primordiales como básicos. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura nos dice que hay una ausencia de políticas que reconozcan a los pueblos indígenas del Perú, pueblos que mantienen su vitalidad, se producen y recrean sus culturas, la cual están en constante adaptación y en constante cambio, ¿no? La estigmatización de la palabra indígena que se da en el Perú es visto como una desventaja en nuestra sociedad. Por eso la población no se siente representada, el poder que hoy en día se está centrando en la capital, llevando a la baja aprobación del gobierno actual. Según datos dados por la Defensoría del Pueblo, hay una cantidad de muertes arbitrarias concentrada en estas regiones que son consideradas como, ¿no? Tenemos en Puno, en el distrito de Juliaca, donde se evidenció un alto porcentaje de personas asesinadas, 17 de ellas a causa de la represión, en cuya declaración por parte de la Fiscalía evidencian muertes causadas por proyectil de fuego. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, en conclusión a todo ello, el caso de la Amnistía Internacional que acusa a las autoridades peruanas de marco sexto racista, en la represión de las protestas que plantea preocupación es seria sobre la violación de los derechos humanos y la discriminación racial en el país, ya que es fundamental que las autoridades deban de tomar medidas urgentes para poner fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan, ¿no? Eh, Asimismo, las autoridades peruanas deberían de investigar de manera imparcial y transparente las acusaciones de la Amnistía Internacional, que se tomen medidas para así poder garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas, eh, sin importar, ¿no?, del origen étnico y racial, ya que todo ello incluye que las comunidades internacionales y los mecanismos de protección de los derechos humanos deban de tomar todas las medidas oportunas y urgentes para garantizar el cese de la represión de la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas sobre la implementación de políticas y prácticas que promuevan la igualdad y la no discriminación. Las autoridades deben de proporcionar urgentemente el apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas, eh, el apoyo psicológico, económico, laboral y reparación de las víctimas, que deben ser prioridad. Todo ello creo yo que debe ser, debe haber una justicia donde aclare el motivo por el cual han sido ¿no?, asesinadas, porque esto ha sido referente a una propuesta pasiva
Entonces, por ello debería de salir las pruebas contundentes donde, donde sea donde que se haga justicia, pues, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, eso es todo.